Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Humberto Mono Jiménez. Hoy voy a exponer el proyecto integrador de Introducción al Derecho. Mi maestro es el licenciado José Pérez Silva. Estado y sus elementos. En lo personal es un poder de política para hacer leyes y hacer valer que sean cumplidos por un grupo de personas de alto mando. Solamente la gente que vive dentro del territorio delimitado, agregando su población y sus elementos serían población. Es un grupo de personas sin importar la cantidad que vive en un lugar específico. Territorio, su concepto sería un espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre el que ejerce su poder estatal. El gobierno se refiere al conjunto de personas a los que constitucionalmente le están confiando el poder político. Y la soberanía es un factor esencial que hace que un pueblo sea legal y real. La Constitución y sus partes. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la Carta Magna o norma fundamental que organiza política, legal y jurídicamente a la nación mexicana en la actualidad. Rige los términos de la separación de poderes. Sus partes son la parte dogmática, la parte orgánica y la parte social. Las garantías individuales son los derechos fundamentales que gozamos los mexicanos en materia de libertad soberana, igual ante la ley, ciudadanía y propiedad. Se fundó el 22 de octubre de 1814 en la ciudad de Paxigán. Las garantías individuales se clasifican en ese orden: garantías de igualdad, aquellas que se aseguran la igualdad ante la ley; garantía de libertad, aquellas que le permite al individuo ejercer libremente un oficio lícito, expresar sus ideas de modo que prefiera, transitar a su antojo; garantías de propiedad, aquellas garantías de tipo económico que les permiten al individuo llevar a cabo; garantías de seguridad jurídica, aquellas que le aseguran a los individuos el bienestar físico y o psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho de un debido proceso en caso que incumplan las leyes. Formas de gobierno. Lo que se entiende es la autoridad política que conduce un Estado. Está a cargo de control y administración de sus institutos según lo establecido en el marco legal de derecho, la Carta Magna o Constitución. En otras palabras, se trata de la jefatura política de una nación, provincia o institución autónoma. Las formas de gobierno en la actualidad los gobiernos adquieren distintas formas. Algunas de ellas son república parlamentarias. ¿Eso qué quiere decir? Es el primer ministro que ejerce el poder ejecutivo y es el líder de la legislatura. Repúblicas presidencialistas. El presidente es el líder que ejerce a un tiempo como jefe de Estado y jefe de gobierno y se mantiene en el cargo independientemente de la legislatura. Repúblicas semipresidencialistas. Existe un presidente que mantiene el cargo independiente de la legislatura y un ministro que es responsable ante el Parlamento. República unipartidista. Un solo partido posee todo el poder de un país. Monarquías parlamentarias. La mayoría de las monarquías que subsisten en la actualidad se han combinado con un marco político democrático. Teocracias son los regímenes en los que la Iglesia administra el Estado. Federaciones y confederaciones, conjuntos de pequeños estados que se unen para constituir uno de mayor tamaño y poderío. ¿Quién es la figura? La figura del presidente de México fue creada con la promulgación de la Constitución 1824. El triunfador de las elecciones sería el presidente del país, mientras que quien quedara en segundo lugar fungiría como vicepresidente, sin importar las diferencias ideológicas. La principal función del vicepresidente era
ser el suplente del presidente en caso que éste se ausentara, pese a que el opositor tuviera un cargo de consolación. Era evidente que no se conformaría con la vicepresidencia y lucharía por sustituir al presidente. Soberanía. Es la suma del poder político supremo e limitado que posee un Estado independiente. Esto le confiere la autoridad necesaria para tomar autónomamente sus propias decisiones sobre la política interior y exterior. Está en la Constitución Política, artículo 39, 40 y 41. Y sus ramas serían soberanía política, soberanía económica, financiera, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica y soberanía militar. Los poderes de la Unión. Es la conjunción de los tres ramos que se conforme a la división de poderes. Se divide para su ejercicio en el Gobierno Federal de México, oficialmente llamado Supremo Poder de la Federación, y sus poderes son Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Poder Ejecutivo se encuentra en el artículo constitucional 80 al 93 de la Constitución Política de México. Su función es el encargo de aplicar lo que marcan las leyes y, con base en estas, llevar a cabo la tarea de gobernar. Su figura sería el presidente constitucional de Estados Unidos. Es elegido mediante elecciones directas cada 6 años sin posibilidad de reelección. Su característica sería liderazgo y representatividad, responsabilidad administrativa, dirección política, acción inmediata, facultades económicas. Poder legislativo. Su función: encargado de elaborar las leyes que rigen al gobierno y a los ciudadanos, para garantizar la coexistencia de la sociedad. Los artículos que está constituido esto es el artículo 51 al 70 de la elección e instalación del Congreso. Luego también sería el artículo 71 al 72 de la iniciativa y formaciones de leyes. Artículo 43, 73 y artículo 73 de la facultad del Congreso. La Comisión Permanente, artículo 78, y por último, Fiscalización Superior de la Federación, que sus características serían representación de la ciudadanía, debate público, división interna, autonomía e independencia. Su figura suele estar conformada por un parlamento, congreso o asamblea. Poder judicial. Su función: con la labor de cuidar que las leyes se apliquen correctamente y de resolver conflictos para que exista armonía social. Artículos. Artículos del 94 al 107 de la Constitución Política de México. Su característica sería velar por el cumplimiento de la ley, resolver conflictos en la sociedad, compuesto por juzgados y tribunales. Máxima autoridad en asuntos jurídicos o legales. Capacidad de imponer juicios ante los otros dos poderes de la República. Su figura lo conforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Tribunal Electoral y los tribunales colegiados y unitarios del circuito y los juzgados del distrito. Explica con tus palabras qué entiendes por Estado, testamento, sucesión, constitución, garantías individuales, soberanía y obligaciones. Bueno, lo que significa Estado para mí, lo que mejor entiendo, lo que entiendo es que es una organización que tiene un gran poder, incluyendo la autoridad sobre un delimitado territorio, mantener mucha paz, seguridad y salud por su pueblo. Testamento es un documento legal que se encarga un notario como testigo en lo que uno hace, escrito a voluntad, sobre a quienes le dejaremos nuestras cosas más preciadas, como terrenos, carros, etc. Después de morir, este documento llamado testamento se ha leído
y entregado dichos bienes estipulados en el documento. Sucesión es el cambio de bienes de una persona ya muerta a una persona viva. Constitución es el conjunto de principios y normas fundamentales que regulan la organización estructurada, funcionamiento y poderes de un Estado, así como los derechos y deberes de sus ciudadanos. Garantías individuales. Son derechos fundamentales que la Constitución de muchos países reconocen a todas las personas, con el objetivo de proteger su libertad, igualdad y seguridad jurídica. Soberanía: es el poder supremo y exclusivo que tiene un Estado para gobernarse a sí mismo, tomando decisiones independientes y ejercer autoridad sobre su territorio y su población. Obligaciones: deberes o compromisos que tiene una persona, entidad o Estado. El contrato es un acuerdo legalmente entre dos personas o más. Esto es sus obligaciones y condiciones que las partes se comprometen a cumplir. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Una obligación jurídica se puede extinguir por las siguientes causas: el pago o cumplimiento de lo que se debe o se promete, la pérdida de cosa de vida, por ejemplo, por destrucción o deterioro, la condonación de la deuda, es decir, el perdón que se hace acreedor al deudor. La confusión de derechos de acreedor y deudor, por ejemplo, por la herencia o fusión. La compensación de que es la extinción recíproca de dos deudas entre las mismas partes. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? 1. La falta de claridad sobre los términos del acuerdo. El segundo sería el riesgo de fraude o estafas, problemas relacionados con el estado de inmueble, incumplimientos, ausencia de respaldo legal, gravámenes o cargas ocultas, pérdida de anticipos o dinero invertido, conflicto por falta de documentos esenciales. Menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Número 1. Venta informal de inmuebles entre conocidos o familiares. El segundo sería traspasos de terrenos o casas sin escrituras. El 3 sería arrendamientos a largo plazo sin contratos. El cuarto sería compra de bienes inmuebles en preventa. Y por último, el número 5 sería compra de propiedades en comunidades ejidales.